mí me gustaría conocer dos lugares. Me gustaría conocer a Israel, ir a Israel, conocer la tierra de Jesús. Espero que un día Dios me ayude para poder ir a aquel lugar. Y hay otro sitio donde me gustaría ir, que es a visitar las cataratas de Iguazú, que están al sur de Sudamérica, en límites con Brasil y Argentina, y si no estoy mal, Uruguay. Así que, mis hermanos, hay lugares donde queremos ir porque son atractivos, porque son interesantes para nosotros, ¿verdad? Israel, porque quien no quiere conocer los terrenos por donde Jesús caminó, ir al Monte de los Olivos, ir a donde estaba el templo, ¿verdad? Y otros pues de pronto no querrán ir allí, pero querrán ir a otros lugares por turismo, otros porque aman la naturaleza y les gusta, digamos, el turismo ecológico. Cualquiera que sea la motivación, pues siempre hay un lugar. Pero, mis hermanos, aquí este pasaje que nosotros leímos nos está mostrando un lugar físico, un lugar geográfico, y es el valle de Beraca. Y estamos diciendo que ese es el lugar a donde todos queremos ir, donde todos debíamos de estar. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué significa ese valle? ¿Qué significó ese valle para la nación de Judá? ¿Qué significó ese valle para el rey Josafat? Y con base en eso, ¿por qué para nosotros es también una necesidad ir a ese valle? Antes de que hablemos de ese lugar tal como lo dice el verso 26, quiero hablar de algunos antecedentes que están en el capítulo 20, de algunos acontecimientos que ocurrieron allí y que llevaron al rey Josafat y a todo el pueblo de Judá y Jerusalén a tener un tiempo allí en aquel lugar. Y entonces, mis hermanos, lo primero que nosotros vemos de acuerdo con el capítulo 20 es que en el verso 1 y 2 dice que cuando reinaba el rey Josafat, hijo de Asa, que fue uno de los buenos reyes que gobernó a Judá, ellos estaban en relativa calma, en relativa paz. Judá era una nación tranquila, pero de repente se levantan dos naciones que quieren hacerle la guerra y los quieren destruir. Son los amonitas y los moabitas. Pero resulta que estos dos pueblos son familia, son familiares de la nación de Judá, son parientes, pero hay rivalidades y ahora ellos están dispuestos a hacerle la guerra. Los versos 1 y 2 del capítulo 20 nos dicen que un poderoso ejército avanzaba en contra de la nación judía. Y alguno le llevó la razón a Josafat y dice que a él le dio mucho temor, que él se llenó de temor. Pero también nos dice el texto que frente a ese temor del rey Josafat y de todo el pueblo por la amenaza, ellos hicieron algo prudente, muy apropiado, que fue que ellos buscaron a Dios. Buscaron a Dios. Dice que el rey Josafat inmediatamente acudió al Señor, convocó a toda la nación a ayunar, a hacer ruego para que el Señor Dios se levantara a ayudarlos para que pudieran salir de esa amenaza, de ese terrible peligro que representaban estos dos ejércitos. Así que, mis hermanos, aquí hay una enseñanza para nosotros hoy. Podemos estar muy tranquilos, pero de repente se desata una amenaza, una tormenta que amenaza nuestra vida espiritual y puede amenazar aún nuestra propia vida o la vida de nuestra familia o la vida de la iglesia. Y esto nos puede generar muchos temores, muchas angustias. Pero lo que no podemos permitir, mis hermanos queridos, es que el temor, es que el miedo nos invada y el temor tome control de nosotros. Eso es algo, mis hermanos, que la Biblia enseña, porque
cada vez que los hombres de Dios sintieron temor, Dios siempre estuvo ahí para decirles: no tengan temor, no tengan miedo, porque yo estoy con vosotros. Así que, mis queridos, ¿qué debemos hacer nosotros frente a situaciones que nos generen pánico, que nos dé temor, que nos dé miedo? ¿Qué debemos hacer? Ir de inmediatamente a Dios, que es lo que a veces no hacemos. Lo comentamos con un amigo, lo comentamos con otra persona, y a veces esa persona no puede hacer nada, y sí, por el contrario, nos deja todavía en una situación más complicada. Entonces, mis hermanos, no duden. Habrá situaciones donde nos llenamos de miedo, pero frente a eso, a quien primero debemos acudir es a Dios. Y hablamos de pronto de un resultado de un examen médico que nos dio una terrible noticia. Es normal que sintamos miedo porque la vida está amenazada, pero lo que debemos hacer es ir con ese resultado y decirle: Señor, mire, esto es lo que hay, ya tú lo sabías, y yo sé, Señor, que tú tienes la salida, que tú tienes el control sobre este gigante, sobre este ejército que me amenaza. Amén. Es lo primero que debemos hacer. Mira, mis hermanos, que después de eso, el pueblo ayuna, el pueblo ora. Josafat, un buen rey, él hace una oración al Señor con todo su corazón. Y después de que ellos oraron y clamaron, vino la voz de Dios a través de un profeta que estaba ahí en la reunión, y a través de la voz de ese profeta el Señor Dios les da promesas. Ustedes lo pueden ubicar, los que están tomando apuntes lo pueden ubicar del verso 13 al 17. Y el Señor, dentro de las promesas que les da, les dice: no tengan miedo, porque yo voy a pelear por ustedes. Le dice: ustedes quédense quietos, ustedes solamente observen. Claro, tienen que marchar, tienen que ir hacia el ejército que los amenaza, pero no van a tener que pelear, porque yo voy a pelear por ustedes, porque esa guerra es mía. Oiga, mis hermanos, nos ministra el corazón, ministra esta palabra a nuestra vida, mis queridos. Claro que sí, porque es el Señor el que va a luchar a favor nuestro. Es el Señor Dios el que se va a encargar de ese enemigo que se levantó para hacernos daño. Y podemos tener la certeza, mis hermanos, que el Dios del cielo y de la tierra, cada vez que se levante un enemigo para destruirle, Él se levanta con brazo poderoso para destruirlos. Amén, mis hermanos. Eso va a ser Dios. Así ha sido, mis hermanos. Yo sé que ustedes son testigos de cómo en algunas ocasiones, y alguno dirá en muchas ocasiones, siempre Dios me ha salvado y me ha dado la victoria, y me he ido con la frente en alto, porque Dios ama a su pueblo y el Señor siempre estará a favor de su pueblo. Otra cosa, mis hermanos, que pasó es que Josafat y el pueblo usaron como estrategia de guerra la alabanza y la adoración. Usted lo podrá leer del verso 18 al 22. Dirán: pastor, ¿por qué no estamos leyendo estos pasajes? Se los estoy dejando para que los anoten en las libreticas, porque el capítulo 20 es como un gran bosque. En un bosque, un bosque está compuesto de muchas cosas: árboles, riachuelos, animales, de todo hay en un bosque, ¿verdad? Pero quiero centrarme en esta noche en una partecita de ese bosque, que es el verso 26, que habla sobre el valle de Beraca. Pero estamos mirando todo lo que vivió el pueblo, la experiencia que vivió el pueblo con Dios. Y entonces, mis hermanos, del verso 18 al 22, Josafat, guiado por Dios, toma una estrategia, y él dice: lo único que nosotros vamos a hacer frente a esta amenaza es
alabar y adorar a Dios. Eso es lo que yo como rey le propongo a esta nación. Y les dijo a los líderes espirituales y a los líderes civiles, les dijo: si ustedes quieren ver la gloria de Dios defendiéndonos y salvándonos, lo único que vamos a hacer es alabar a Dios y adorarlo. Amén, mis hermanos. Para cualquier persona experta en defensa, experta en milicia y en guerra, diría: qué locura, qué estrategia tan descabellada. ¿Por qué no alistan las armas, la caballería, la infantería? ¿Por qué no usan más bien eso? Pero es que Josafat conocía al Señor. No era la primera vez que el pueblo de Israel, que Judá, se estaban enfrentando a una situación así. Y en la historia había leído que en muchas ocasiones el Señor Dios, de una manera milagrosa, los había salvado. Así que él dijo: no, vamos es solamente a adorar. Iglesia, esto es un buen mensaje para nosotros hoy. Esto es un bonito ejemplo. La decisión de Josafat de frente a las crisis, adorar al Señor, es mejor que cualquier otra estrategia. Ir, quebrantarnos ante la presencia de Él, no para justificarnos, no para poner quejas, no para ir con temores y titubeos buscando entre los temores a un Dios que ya conoce nuestra situación, sino es exaltar el nombre del Señor por lo que Él es y por lo que Él hace y por lo que Él va a hacer a favor de nosotros. Amén. Cuando usted tenga una mala noticia, cuando se levante alguna situación complicada, cuando de repente se levante un enemigo de carácter espiritual o alguna persona que sin razón, sin motivo se levantó para hacerle daño, usted no pida la venganza, la destrucción de esa persona. Solamente coloque a esa persona en las manos del Señor, coloque esa situación en las manos de Dios, coloque esa crisis en las manos del Rey, coloca esa tormenta en las manos del Señor, que Él sabe qué hacer con eso. Amén. Y el pueblo se dedicó a alabar a Dios. Cuando la situación se ponga difícil, cuando tal vez arrecie el conflicto, la dificultad, ¿qué tenemos que hacer nosotros, mis queridos? Alabar a Dios. Arrodíllese, saque tiempo y solamente adóralo a Dios. Dígale: Señor, todo eso que usted le sabe decir a Él, utilice ese tiempo. En vez de pensar en el problema, piensa en Dios. En vez de pensar ahí cómo será que me va a ir con esto, será que sí puedo, será que no. No, solamente conecta la mente con el Señor, contémplalo en su hermosura, en su santidad, en su belleza, en su grandeza, y levante sus manos, alábalo y glorifíquelo. Amén. Es lo mejor que podemos hacer, porque es, entre otras cosas, la mejor estrategia de guerra. Y Dios derrotó a sus enemigos y les entregó además un tremendo botín, tal como lo dice del verso 22 al 25. Mientras ellos adoraban, Dios hizo que entrara una terrible confusión allá en los campamentos, y los de Moab y los amonitas, los moabitas y los amonitas, se fueron y destruyeron a los de Sir, a los del monte de Sir, que era una parte de los amonitas que vivían allá en ese sector, pero que se habían separado un poco de los amonitas. Y después de que acabaron con ellos, empezaron los moabitas con los amonitas y se destruyeron. Cuando ellos fueron y se pararon en una torre alta, ¿cómo miraron el valle según lo que leímos? Lleno de cadáveres, muerte por todo lado. Esos que causaron temor, esos que amedrentaron, esos que amenazaron, ya no estaban, porque el Dios
de los cielos se había encargado de ellos. Y así van a quedar todos aquellos que se levanten en contra de nosotros. Amén. Obviamente, si nosotros somos un pueblo obediente, obviamente si nosotros aprendemos a usar como estrategia de guerra la adoración y la alabanza a Dios. Amén. Entonces, ya mirando lo que el Señor hizo, que nos narra el capítulo 20, ahora sí, ¿por qué nosotros deberíamos ir al valle de Beraca? Porque mira lo que dice el verso 26, perdón. Al cuarto día, o sea, después de que ya fueron y se dieron cuenta que todos los enemigos habían sido destruidos y que recogieron un tremendo botín que dejaron todos los soldados allí, que dice la palabra que leímos que durante 3 días estuvieron recogiendo semejante riqueza. Después de eso dice, al cuarto día se juntaron en el valle de Beraca y allí bendijeron a Jehová. Por esto llamaron el nombre de aquel lugar, de aquel paraje, el valle de Beraca, hasta el día de hoy. ¿Qué representó entonces Beraca para Josafat y el pueblo de Dios? ¿Y qué representa ese lugar para nosotros? Lo primero que tenemos que entender, mis queridos, es que Beraca significa el valle de la bendición. ¿Qué significa? El valle de la bendición. Cuando nosotros pensamos en bendición, pensamos en algo bueno, ¿verdad? Y nosotros buscamos y anhelamos ser bendecidos. Pero cuando pensamos en lo que representa y significa la palabra bendición, como que nuestra mente se va a lo que Dios nos da, a lo que Dios hace por nosotros. Y claro, eso es bendición, pero Beraca no significa eso. Beraca no es el lugar donde Dios le dio bendición al pueblo, no. Beraca es el lugar donde el pueblo fue a bendecir a Dios por la bendición que les había dado. Amén, mis hermanos. Lo leemos ahí en el verso 26. Al cuarto día se juntaron en el valle de Beraca y allí bendijeron a Jehová. Por eso llamaron el nombre de aquel paraje el valle de Beraca. Entonces, mis queridos, por eso decíamos al comienzo que Beraca es el lugar a donde nosotros debemos ir. Nosotros debemos de ir al valle de Beraca, conocer ese lugar, estar allí en aquel lugar. Y cuando usted se encuentre en Beraca, ¿qué es lo que tiene que hacer? Adorar a Dios, alabarlo y bendecirlo. Allí fue Josafat y el pueblo, porque apenas unos poquitos días atrás Dios había hecho proezas y maravillas a favor de ellos. Pregunto, ¿Dios ha hecho cosas grandes a favor de ustedes? ¿Cuántas veces? Muchas. ¿Cuántas veces ha ido al valle de Beraca? Que no nos pase las de los leprosos, mis hermanos. ¿A cuántos leprosos sanó Dios? 10. ¿Y cuántos fueron a dar gracias? Uno solamente fue al valle de Beraca. Los otros no se aparecieron por allá. Los otros se fueron a celebrar. Bajar al valle de Beraca es sacrificado. Amén, mis hermanos. Pero cuando se está en ese lugar es contemplar la misma gloria de Dios, porque nada más hermoso que adorar a Dios en espíritu y en verdad. Y mis hermanos, fue el lugar donde el pueblo adoró al Señor por todo lo que recibieron. ¿Qué recibieron en aquella oportunidad que los salvó de la destrucción, peleando él mismo por ellos? Amén. Lo segundo, mis hermanos, es que los bendijo con provisiones. Imagínate, no solamente los salvó de la muerte, de su destrucción, sino que ahora les entrega
todo lo que era de estas naciones, todo su botín, ahora se lo entrega a ellos. ¿Quién lo hizo? Pues Dios. Mira, mis hermanos, Beraka debe de estar en su corazón. Beraka debe de estar en su iglesia. Beraka debe de estar en su casa. Beraka debe de estar en todo lugar a donde usted va. Por eso no será tan difícil ir a Beraka, porque Beraka significa una actitud de gratitud y de adoración al Señor por todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Amén. Pregunto, ¿algún día Dios ha dejado de bendecirle? ¿Cierto que no? El hecho de salir a la calle y regresar vivos en medio de tanta inseguridad, eso ya es una obra de Dios como para bajar a ese valle y adorarlo. Amén. La salud es otra victoria día a día. El pan de cada día, ¿verdad? Y aparte de eso podemos sumar un montón de bendiciones. La pareja que tiene a su lado. ¿Usted ha ido al valle de Beraka a darle gracias por su pareja? ¿Ha ido al valle de Beraka a darle gracias a Dios por sus hijos? ¿Ha ido al valle de Beraka a darle gracias a Dios por el vestido, por la salud, por el reposo, por la paz, por la alegría, por esa tranquilidad que tiene en su corazón? ¿Ha ido usted al valle de Beraka porque un día Dios lo salvó y lo libró de una enfermedad de muerte? Mis amados, Beraka es ese lugar donde por un momento yo me olvido de la bendición, donde arranco mi corazón de la misma bendición que Dios me da para ir a decirle: Señor, gracias. Pero yo quiero decirte hoy que la bendición más grande que tengo en mi vida eres tú, Señor, porque tú no te cansas de bendecirme, porque tú no te cansas de ayudarme, porque tú no te cansas de tenerme paciencia, de esperarme tantas veces, porque tú no te cansas, Señor, a veces de mis quejambres, de mis inmadureces, de mis debilidades. Pero hoy, Señor, con todo mi corazón vengo aquí, porque no quiero irme para la casa a celebrar y a disfrutar la bendición sin antes estar aquí adorándote, glorificándote, dándote gracias, reconociéndote en mi camino, diciéndote, Señor, que es solamente por ti que mis enemigos hoy ya no están, que solamente por ti que esa enfermedad ya no está, que solamente por ti que tengo tanta bendición al lado de esa persona que me diste, al lado de esos hijos, de esos padres, al lado de esa iglesia tan hermosa que tú me diste. Como ustedes se acaban de dar cuenta, Beraka es el lugar a donde debemos ir, no solamente una vez. ¿Cuántas veces? Todos los días. ¿Hay alguien dispuesto en esta noche a imitar a Josafat, a imitar al pueblo de Judá? ¿Hay alguien que esté dispuesto a bajar de aquí en adelante todos los días a ese valle, agradecerle al Señor, a darle honor y gloria? No lo olvide, debe ser parte de su disciplina, de su devoción, de su comunión con Él. Colóquese en pie, por favor.